Bienvenidos a la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar 2022. Porque anunciamos la que será la lista de 26 jugadores que formarán parte en este Mundial de Qatar 2022. David Raya. 27 años. Dani Carvajal. 30 años y 30 partidos con España. César Azpilicueta. Eric García. Hugo Guillamón. Pau Torres. Aimé Laporte, con muchas ganas de representar a nuestro país, con muchas ganas de iniciar una competición de este nivel. Bueno, es verdad que hablar del Mundial de Qatar parece que, como la vida va tan rápida, tú dices, uff, parece que hace siglos que pasó el Mundial. Pero bueno, es verdad que siempre antes de los Mundiales sale el seleccionador y da la noticia de las personas elegidas, ¿vale? Yo me imagino la alegría que le dio a estos chavales cuando el seleccionador les convoca y les dice, oye, todo un país cuenta contigo para que defiendas. Bueno, luego después nos va como nos va, ¿no? O sea, eso tampoco vamos a entrar ahí. Pero bueno, vamos a ver que siempre que se busca a alguien y se le elige, es para encomendarle una misión. Así que bueno, como veis, seguimos en nuestra iglesia de cabecera, de San Marcos. Y bueno, pues vamos a ver que detrás de toda elección hay una misión. Y yo te pregunto, ¿y si el elegido eres tú? ¿Para qué? Pues vamos adentro, vamos a leer el Evangelio de este domingo y salimos de dudas. Vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues hemos empezado con la selección de fútbol del Mundial de Qatar, pero vamos a ver que no solamente el Señor escoge a 12 porque sí. Dice que Jesús, al ver a las muchedumbres, se sintió compasión, porque iban como ovejas que no tienen pastor. Cuando hemos hablado, no hace mucho, del Domingo del Buen Pastor, estuvimos hablando del pastor, de las ovejas, y decíamos que la oveja, ¿vale?, es un animal bastante desvalido, o sea, no tiene mecanismos de defensa ni de ataque, sino que precisamente tenía dos cosas que era lo que le defiende a la oveja, ¿no? La oveja se defiende si está con el pastor y si está con el rebaño. Por eso esta imagen que el evangelista utiliza, que Jesús ve a la multitud como, pues eso, como ovejas que no tienen pastor, pues precisamente se refiere a la gente que va, pues como se dice comúnmente, como pollo sin cabeza. Nada más parecido a la realidad. Totalmente. Muchas veces cuando vemos a la gente tú dices, madre mía, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el patio? ¿Qué la juventud? ¿Qué tal? Es que los jóvenes van, pues eso, como decimos, como pollo sin cabeza. Pues efectivamente, como oveja que no tiene pastor. Y es que cuando hablábamos el Día del Buen Pastor, hablábamos de que hay muchos pastores dispuestos a guiar tu vida. Hay muchas voces, hay muchos pues que te dicen, sígueme y te daré la felicidad. Y ahí nos metemos todos, ahí vamos todos, que si detrás del dinero, que si detrás del éxito, detrás de la fiesta, del sexo, del alcohol, de las drogas, sea de lo que sea, en fin, todo lo que no sea Dios no te va a llevar a buen puerto, o por lo menos no te va a saciar. Por eso cuando dice que estaban extenuadas como ovejas sin pastor, pues eso, es la oveja que está cansada de correr y andar para arriba y para abajo y no llegar a ninguna parte.
Muchos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Hay gente que a través de una vida pues de adicciones ha llegado a esa conclusión, ya ha visto, y ha tenido un momento de conversión. Otros no han tenido, a lo mejor, la experiencia de tener una vida de adicciones, pero te das cuenta que aunque tengas una vida que eres una buena persona, pero no, tu vida no tiene sentido, porque no llega a ninguna parte, ¿no? Pues bueno, así nos encuentra el Señor a nosotros, y así nos ha encontrado, y ha mandado a apóstoles, a discípulos, a personas que han hecho lo que Jesús dice ahí: id, ¿no?, a buscar a las ovejas descarriadas de Israel. Muchas veces, bueno, ya me habéis dicho en los comentarios del vídeo de YouTube que digo muchas veces, entonces, pero bueno, me perdonáis, cada uno tenemos nuestras muletillas, ¿no? Pues eso, muchas veces, valga la redundancia, pensamos que esto de evangelizar es solamente, pues eso, irte, pues, o ser misioneros es irte a África, pues eso, a la gente pobre, o a la gente que nunca ha escuchado hablar de Jesucristo. Pero es que resulta que también hay otra misión, que es ir a buscar a las ovejas descarriadas de Israel, a aquellas personas que, siendo bautizados, pues no han vivido su bautismo. Y ahí yo creo que estamos englobados la inmensa mayoría de los que al lado y lado de esta pantalla pues estamos hoy. Personas que hemos sido bautizadas, pero que luego al final nuestra fe, pues como, bueno, tú dices, la he vivido toda la vida, pero no me ha servido para mucho, ¿no? Es como el que le dan un electrodoméstico súper sofisticado, pero no te explican cómo funciona, esto para qué sirve. Pues no lo sé, es muy importante y muy sofisticado, pero esto para qué sirve, pues no lo sé. Pero ahí está, cogiendo polvo. Pues lo mismo, así el Señor ha enviado personas a nuestra vida, catequistas, sacerdotes y, bueno, y tantísimas personas que han dado su vida para llevarnos al encuentro con Cristo, para decirnos que el reino de los cielos está cerca. Pero vamos a dar la vuelta, como siempre, ¿no? Parece que el Evangelio, a mí me gusta siempre hacer una introducción, como para dar un contexto, pero sobre todo lo que más nos interesa es que esto nos sirva, porque no solamente es hoy para tener pues como este sentimiento de gratitud a Dios, de que nos ha enviado personas que, siendo nosotros esta oveja sin pastor, estas ovejas descarriadas de Israel, el Señor nos ha venido a buscar. Y espero que tú hagas memoria, pues eso, de ese catequista que tuviste en primera comunión o en tu comunidad o en tu párroco, en fin, Dios se ha servido de muchas personas, pero ¿y si Dios te elige a ti también? Porque vemos la lista de 12. Simón, Andrés, Juan, Santiago, Tadeo, o sea, ahí hay una lista de 12. Hemos empezado con las convocatorias de la selección de fútbol. Y bueno, pues vamos a ver si no tiro el florero. El Señor te escoge a ti. En esa lista podemos añadir el nombre de cada uno de nosotros. Dice el evangelista que el Señor escogió a 12, primero para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Pues el Señor te ha elegido para esas dos cosas. Primero, para estar con Él. ¿Qué quiere Dios de ti? No somos funcionarios, ni siquiera los curas, que parece que somos como los trabajadores de Dios, ¿no? El Señor nos ha llamado por el bautismo a estar con Él, a participar de la comunión con Él, ¿no?, como veíamos el día de la Santísima Trinidad. Pero es que también nos ha enviado a predicar y a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y es que cada vez que hablamos de la misión y de la evangelización, hay gente que le da como un mareo y le da como un miedo, porque dicen, ¿yo qué voy a predicar? ¿Yo cómo voy a hablar de Dios? Pues si yo no he estudiado, si yo no soy una persona inteligente, ni versada, ni nada. Bueno, por eso los evangelistas tienen una cosa muy interesante, y es que en esa lista de 12 vemos que no hay ningún rabino, no hay ningún letrado, no hay ningún escriba. ¿Qué es lo que tenemos? Pescadores. Quizá el que más formación tenía podía ser quizá Mateo, que era publicano, que algo de cuentas sabría. Y personas, pues eso, del común. El Señor escogió a 12 del común y con ellos, mirad tú, la que se ha liado. Pues... y luego hay otra cosa también de los apóstoles, no solamente era que no tenían una formación grande sobre la Torá, ¿no?, ni sobre las tradiciones hebreas, sino que además tampoco eran lo mejorcito, ¿vale? O sea, había algunos que eran de la secta de los celotas, otros, el Evangelio no lo esconde, no se enteraban de las cosas, iban un poquito a su aire. Y es que resulta que el Señor no escoge, no hace un casting de las personas más capaces, sino que confía su misión, está tan seguro de su poder, que id y haced esto, solo en su palabra se puede hacer, independientemente de la capacidad de la persona. Un detalle, el Señor escogió también a Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó.
Y es que el Señor también cuenta con nuestras torpezas, con nuestras incapacidades, y también cuenta con nuestra posibilidad de traicionarlo. El Señor sabía, ¿no?, que Judas pues lo iba a entregar. Oye, y Judas también el Señor lo llamó. Y es que todos tenemos una misión. Y en ese sentido, si tú eres de los que viene a la parroquia a sentarte en un banco a consumir culto, pues te has quedado en la mitad. Es verdad que estás aquí porque el Señor te llama, pero es que resulta que el Señor nos ha dado una misión. Así que, bueno, pues ya cada uno de vosotros que se aplique el cuento, porque el Señor llamó a 12, sigue llamando y nos sigue enviando. ¿A qué? A sanar los corazones, a expulsar demonios, a sanar enfermos, y vivimos en un mundo que está, como decíamos al principio, como ovejas sin pastor. A mí me gusta más como pollo sin cabeza, la verdad. Y los cristianos tenemos mucho, mucho que decir y que aportar. Y tú eres uno de esos. Que así sea. Bueno, volvemos a topar con la Iglesia, como todos nuestros programas, y vamos a coger el Papa Francisco, que tuvo una audiencia general. Bueno, sabéis que la audiencia de los miércoles tiene un hilo conductor y durante varias audiencias estuvo hablando del apostolado. Y vamos a coger un pedacito, porque ya que estamos hablando de los apóstoles, de la elección que el Señor y de la llamada que nos hace a todos y cada uno de nosotros, pues para que veáis que no me lo he inventado yo, que ya el Papa Francisco lo dice. Así que, adentro vídeo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos las catequesis sobre la pasión de evangelizar. No solo sobre evangelizar, sino sobre la pasión por evangelizar. Y en la escuela del Concilio Vaticano II tratemos de entender mejor qué significa ser apóstoles hoy. La palabra apóstol nos trae a la mente el grupo de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. A veces llamamos apóstol a algún santo o más en general a los obispos, porque van en nombre de Jesús. Pero somos conscientes que el ser apóstoles se refiere a cada cristiano. ¿Somos conscientes de que tiene que ver con cada uno de nosotros? En efecto, estamos llamados a ser apóstoles, es decir, enviados, en una iglesia que en el credo profesamos como apostólica. Por tanto, ¿qué significa ser apóstol? Significa ser enviado para una misión. Ejemplar y fundacional es el acontecimiento en el que Cristo resucitado manda a sus apóstoles al mundo, transmitiéndoles el poder que Él mismo ha recibido del Padre y donándoles su Espíritu. Leemos en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Otro aspecto fundamental del ser apóstol es la vocación, es decir, la llamada. Ha sido así desde el principio, cuando el Señor Jesús llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Los constituyó como grupo, atribuyéndoles el título de apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarles en misión. San Pablo en sus cartas se presenta así: Pablo, llamado a ser apóstol, es decir, enviado. Y también Pablo, siervo de Cristo, apóstol, enviado por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. E insiste en el hecho de ser apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Dios lo ha llamado desde el seno de su madre para anunciar el Evangelio en medio de la gente. La experiencia de los 12 apóstoles y el testimonio de Pablo nos interpelan también a nosotros hoy. Nos invitan a verificar nuestras actitudes, verificar nuestras elecciones, nuestras decisiones sobre la base de estos puntos firmes. Todo depende de una llamada gratuita de Dios.
Dios nos elige también para servicios que a veces parecen sobrepasar nuestras capacidades o no corresponder a nuestras expectativas. A la llamada recibida como don gratuito es necesario responder gratuitamente. Dice el concilio, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se trata de una llamada que es común, como común es la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de la filiación, común la llamada a la perfección, una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay una sola salvación sin compartir. Es una llamada que se refiere tanto a aquellos que han recibido el sacramento del orden, como a las personas consagradas, como a cada fiel laico, hombre o mujer. Es una llamada a todos. El tesoro que lo has recibido por la educación cristiana, sos invitado a darlo. El dinamismo de la vocación es el dinamismo de la vida. Es una llamada que capacita para desempeñar de forma activa y creativa la propia tarea apostólica en el seno de una iglesia en la que hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y autoridad. Más también los laicos, hechos partícipes del ministerio sacerdotal, la mayoría de ustedes son laicos, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. En este cuadro, ¿cómo entiende el concilio la colaboración del laicado con la jerarquía? ¿Cómo la entiende? ¿Se trata de una mera adaptación estratégica a las nuevas situaciones emergentes? En absoluto, hay algo más que va más allá de las contingencias del momento y que mantiene su propio valor también para nosotros. La Iglesia es así, está fundada, es fundada y apostólica. La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre las gentes mientras no existe y trabaje con la jerarquía, un laicado propiamente dicho. No hay una promoción. Tú entiendes la vida cristiana como una promoción. En el cuadro de la unidad de la misión, la diversidad de carismas y de ministerios no debe dar lugar dentro del cuerpo eclesial a categorías privilegiadas. La vocación cristiana es otra cosa. Bien, pues nos venimos aquí a uno de los rincones quizá más desconocidos de la iglesia de San Marcos. Estamos aquí junto a la Virgen de la Estrella, que presidía la Puerta de Sevilla, la antigua Puerta de Sevilla de la ciudad de Jerez de la Frontera. Cuando desaparece la muralla, este cuadro se traslada a esta iglesia y ha sido restaurado hace poquito. Todos los que conocéis nuestro canal de YouTube encontraréis la presentación y la historia que hay detrás de este cuadro. Pero bueno, no me voy del tema. Estamos conociendo a la familia de la Iglesia. Y hoy que el Señor nos habla de elección y de misión, pues vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que hicimos a los diáconos permanentes de nuestra diócesis de Jerez. Vimos la semana pasada la primera parte y hoy que hablamos de elección y de misión, pues vamos a conocer una figura que para muchos es muy desconocida, que es el diaconado permanente. Así que bueno, adentro, nuestra bendita hemeroteca, madre mía, que cada vez que la vemos y vemos los jóvenes que éramos, pero bueno, que el paso del tiempo es siempre fidelidad de Dios. Con nuestros amigos Diego y José Manuel, hablando acerca del diaconado permanente. En nuestro programa anterior hablamos un poquito del diaconado, los requisitos, el estudio, el proceso. Pero como en todas partes y como en todos los ministerios de la Iglesia, detrás de cada ministerio, detrás de cada función, detrás de cada servicio, hay una vocación, hay una historia, hay un nombre, hay una situación. Y yo quisiera que hoy compartiéramos, pues bueno, tu diaconado permanente, ¿no? Como José Manuel, como Diego y como muchos más, porque hay muchos más diáconos permanentes. 19 en la diócesis. 19 en nuestra diócesis de Asidonia Jerez y muchos más a nivel pues, de la Iglesia universal. Pero bueno,
Detrás de ese alba, de esa estola, pues hay una persona, un padre de familia, un esposo, un trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis vivido vosotros pues esta vocación, ¿no? De decir, yo ya tengo mi sitio en la iglesia, soy casado, o estaba implicado más o menos pastoralmente y Dios te llama a ser, pues eso, como habéis dicho, ¿no? Sacramento de Cristo servidor. No sé, ¿cómo lo habéis vivido? Pues se vive con alegría. De hecho, el lema de mi ordenación fue servir al Señor con alegría. Con alegría. Se vive con alegría, con mucho temor también, evidentemente ese temor humano lo tenemos, ¿no? Pero uno al final se deja llevar y se arroja a sus manos y es él el que te hace. Y la verdad es que es muy gratificante saber que somos un sacramento de Cristo, es decir, somos una parte visible de lo que Cristo estuvo haciendo aquí en la tierra, que es el servicio, ¿no? Al fin y al cabo la diaconía lo que significa es servicio. Entonces, uno pues intenta estar siempre al servicio de todo y de todos, de la iglesia, de tu vecino, de aquel que no cree, entonces a mí me gratifica saber que en la medida de mis humildes posibilidades estoy cumpliendo o intentando de responder a la llamada que me ha hecho el Señor de ser un servidor. ¿Cómo supiste? Esa es la pregunta que nos hacen siempre a los curas y siempre he tenido ganas de hacérsela a alguien. ¿Cómo supiste que el Señor te llamaba a ser diácono? Mi historia es un poquito rara porque yo no conocía el diaconado permanente. De hecho, yo vengo de Murcia y allí no hay diáconos permanentes. Yo me tropiezo con el diaconado por providencia divina. Iba a decir por casualidad, no, por providencia divina. Más, yo cuando entro en el seminario, me dice don Rafael Bellido, que yo estaba de delegado de los Scouts, me dice don Rafael Bellido, después de hablar algunos días del tema del diaconado, dice, ve al resto del seminario y dile que vas de mi parte. Digo, don Rafael, es que no he tenido una llamada clara. Dice, no te preocupes, que tienes 5 años por delante para discernir. Y efectivamente, con su acompañamiento y el acompañamiento espiritual de mi director espiritual, José Manuel Sánchez Romero, bueno, pues fuimos para adelante. Y la llamada no fue, como ha dicho antes José Manuel, no fue una llamada del cielo, ¡pum! No, fue una llamada de cauces, ¿no? De irme poniendo el camino hasta llegar el momento. De hecho, incluso cuando llegó el momento, mi reflexión sobre el retiro del día antes de la ordenación, sabes que se le pregunta al rector, ¿lo consideráis digno? Sí, claro. Esa era la revisión que yo tuve en el retiro y no me consideré digno. Y el que me dirigía a aquel retiro me dijo, es que la dignidad no es tuya, la dignidad es del sacramento. La iglesia sí se fía de ti, aunque tú no lo hagas. Y entonces acepté esa llamada, aceptamos. Esa llamada me vino, ya digo, de una forma pausada, de una forma despacio. Sí es verdad que una vez ya ordenado el sacramento del orden, te enriquece y te transforma. También despacio, pero te transforma. Enriquece el matrimonio, que ya va unido. Yo tengo 2 sacramentos que unen sacramento, matrimonio. Son los 2 sacramentos de estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces une y refuerza. Y además hay cosillas que se van viendo y removiendo esto. Yo tengo una frase que me acordaré mientras que tenga memoria, de que llevaba yo un par de años ordenado. Me dice mi hijo el pequeño, papá, vaya cambio que has pegado. Tenías que haberte ordenado 15 años antes. O sea, que los cambios se notan en ese intentar seguir a Cristo como siervo, como servidor de... Tiene una gracia el sacramento. Por supuesto. Y luego ya en la familia, en todo. Luego tienes la anécdota y la broma del mismo sacramento, ¿no? La suegra de mi hermano no está convencida de que sus nietos estén bautizados porque los bauticé yo. Pero independientemente de eso, es una gracia y es un don el ser diácono dentro de una familia cristiana, dentro de una familia que conlleva el sacramento por osmosis, podría decirse, no sé. Osmosis, ¿no? Por esa relación cercana del hecho de tenerlo. Y claro, es muy, muy gratificante el estar ahí en ese tema. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Y efectivamente, como lo habéis visto, pues esto del apostolado tiene que ver con cada uno de nosotros. Detrás de toda elección hay una misión. Y bueno, como empezábamos con la selección de fútbol, pues la misma alegría que le da a los jugadores de fútbol cuando los seleccionan, espero que nos dé a cada uno de nosotros de saber que el Señor nos ha elegido, pero no para jugar un mundial, ni un partido, ni una liga, sino para jugar el partido de la salvación del mundo. Así que bueno, nos despedimos de la iglesia de San Marcos. Y bueno,
Sabéis que nos encontráis en redes sociales, en Facebook, en YouTube, tenemos nuestro canal de Vaya Usted con Dios. Si echáis mucho de menos, porque nos estáis viendo en la tele y tú dices, oye, pues quiero ver más a menudo, o podéis ver las temporadas anteriores, más de 600 capítulos de diario que llevamos desde la pandemia, la palabra de Dios, entrevistas, en fin, hay material para aburrir, como se dice. Así que bueno, cacharrear por buscarnos en YouTube y nos veréis a un golpe de clic. Así que sea la semana que viene en 7 Televisión o sea a través de internet cuando vosotros queráis, hasta la próxima y vaya usted con Dios.